¿Qué tal, chavales? Muy buenos días a todos. Aquí estamos de sábado para daros la mejor información del Real Madrid como de costumbre. Ahora que parece que poquito a poco se va recuperando el canal. Curiosamente tengo vídeos que saqué hace 4 o 5 días que ahora de repente se están viralizando otra vez. O sea, parece que poco a poco la cosa vuelve. Pero bueno, en esto de los algoritmos mejor no hablar mucho porque en definitiva siempre te pueden dar una sorpresa. Por cierto, que para aquellos que seguís a Miguel Serrano también, que sepáis que al final he estado hablando con él, me ha comentado que efectivamente al contrario, mucha gente me decía en los comentarios, oye, a Miguel Serrano también parece que le han como bloqueado, le han puesto abajo o no le dan promoción. Pues que sepáis que no, que desde el Inter Barça, precisamente cuando yo veo que hay un bajón brutal en las visualizaciones, a él es todo lo contrario, como que le suben, y me ha comentado que no, que iba bastante bien, pero que sí. Por el contrario, le había pasado, me parece que en el mes de marzo, que tuvo un bajón un poco inexplicable de visualizaciones, que él entendía que no sabía por qué. Efectivamente, YouTube no le estaba dando bombo en absoluto, pero bueno, como que se había recuperado. Y esto, como veis, el algoritmo es tremendamente aleatorio, o sea, realmente no se puede decir absolutamente nada, no se puede hablar demasiado, no se puede hablar mucho, porque en definitiva, al final dices, bueno, pues es que esta vez me ha tocado a mí, por lo que sea, pues ya está, no pasa nada, lo asumimos con deportividad y lógicamente seguiremos aquí informando de absolutamente todo, ¿vale? Para que veáis que efectivamente todo esto no es tanto gustos personales como que el algoritmo te dé bola o no te dé bola, así de claro, o sea, es que no hay más historia. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, el asunto es que el Real Madrid va a hacer anuncios, ¿vale? Los anuncios inminentes que están por venir y que seguramente serán precisamente a partir de la semana que viene. 2 anuncios, aparte más el de Xabi Alonso, que prácticamente ya es un anuncio hecho en sí mismo. Pero bueno, el asunto es que Hausen ayer pasa el reconocimiento médico y parece que ya va todo viento en popa y a toda vela. Os vamos a dar información de Mastantuono, ¿vale? Porque os comenté que efectivamente lo que a mí me había llegado es que Mastantuono o el Real Madrid estaba dentro o había algo, y efectivamente José Félix reconoce que hay una conversación, pero digamos que tiene una deriva distinta, ¿vale? Y por eso os voy a comentar lo del tema del nombre de Stiller, que es el recomendado por Kroos y del que ayer habló precisamente José Félix Díaz, para ver si efectivamente viene al Real Madrid. Luego, el enfado de Rodrigo, el primer 11 más que presumiblemente confirmado, porque lo que estamos viendo a nivel de fichajes va en la línea de lo que se puede formar con el 11 espectacular, o sea, un auténtico bólido lo que va a formar Xabi Alonso. También, por cierto, tengo que decir que Xabi Alonso, según están comentando, está teniendo más mando en plaza, es decir, mucha más voz en los fichajes de lo que, por ejemplo, Ancelotti tuvo. Las cosas son como son y así es como está el tema. Ahora mismo cualquier nombre de los que haya salido, por lo visto, ha pasado por el criterio de Xabi Alonso para confirmar o no confirmar, con lo cual, bueno, pues es verdad que a Ancelotti no le dieron tanta cancha, pero con Ancelotti también había un tema táctico, ¿vale? Ya no era solamente que no le concedieran fichajes, pero es que a nivel táctico se pedía más y, bueno, pues se entendía que había cerrado una etapa que lógicamente tenía que venir a ser sustituida por la de Xavi, que para mí creo que va a ser más exitosa. Pero por lo menos que sepáis que están informando de que Xavi está teniendo más mando en plaza que Ancelotti con el tema de los fichajes, ¿vale? Así que bueno, vamos a seguir hablando sobre eso. Y luego, por supuesto, la posible salida de Rodrigo, porque le ha salido otro candidato importante que al Real Madrid le vendría de cine, porque además es un equipo Premier bastante interesante, ¿vale? Pero bueno, como digo, vamos por partes y vamos con el tema del fichaje de Stiller, ¿vale? Un jugador, bueno, pues que parece que es del gusto del Real Madrid, según comenta José Félix Díaz, porque por lo visto decía que, también José Félix Díaz, que bueno, ya sabéis, no os lo tengo que decir yo, pues lo que ha habido con Hausen, lo que ha habido con Ancelotti, bueno, que juzgad vosotros, ¿vale? Eso ya no me corresponde solamente a mí comentarlo. Y bueno, pues ahora acaba, por cierto, de publicar otro artículo del que vais a tener buena cuenta también. Bueno, de hecho publicó también otra movida de España-Argentina. Pero bueno, el asunto es Stiller, ¿vale? Es un jugador que, como digo, es un mediocentro, es organizador, es un jugador que es del perfil que efectivamente estaba buscando el Real Madrid, porque sabéis que no quería, ¿vale? No quería o no quiere, por lo visto, lo de meterse ni más ni menos que en un fichaje de 100 millones, ni nada parecido. O sea, que era algo como más modoso, algo más tranquilo, algo que lógicamente no nos rompiera las cuentas, porque al final el Real Madrid lo que tiene muy en cuenta precisamente es el dinero, ¿vale? Lo primero, de hecho, que hace José Félix es hablar del tema de Mastantuono, ¿vale? Que efectivamente reconoce la charla que yo os comenté que hubo. Sabéis que hubo un agente de Mastantuono en Madrid reunido con la directiva o con alguien de la directiva, sería pues un José Ángel Sánchez, un Yuri Calafat, sobre Mastantuono. Tuvieron una videollamada. Bueno, pues efectivamente José Félix dice que sí, hubo una charla, pero que de ahí no pasó y que en principio el Real Madrid no va a ir adelante o no va a ir más allá con el tema de Mastantuono. De momento, dice, no hay oferta tras una charla sin más, tal y como dicen en Argentina,
¿vale? Yo creo que también es verdad que en Argentina lo están presionando para que se haga el fichaje, evidentemente, pero no creo de momento que el Real Madrid efectivamente haya formulado ninguna oferta, que tampoco lo descarto, ojo, tampoco descarto que ocurra, porque por lo visto el Real Madrid lo traería para enero. Para mí no es incompatible con el hecho que ahora de que se traiga a Stiller, ¿vale? O a cualquier otro centrocampista. Yo creo que lo de Mastantuono va más para el largo plazo, es un chaval súper joven, me parece que cumple la mayoría de edad, o lo ha cumplido ahora, o está muy reciente, o sea que tampoco es un jugador como para venir de titular indiscutible, pero sí que a lo mejor para enero podría interesar. El asunto es que al final deja caer el nombre, efectivamente, como veis aquí, de Angelo Stiller, jugador del Stuttgart, recomendado ni más ni menos que por Toni Kroos, y que efectivamente, como decía en Radio Marca, pues puede tener pintas pintas o aspecto de que puede venir al Real Madrid. Unos 40 millones valdría y bueno, pues a partir de ahí vamos a ver si la cosa funciona y sale adelante o por el contrario se viene abajo y no sigue. Entonces, bueno, pues yo creo que al final es una buena opción, lógicamente también. También os digo que a ver qué va a pasar con Camavinga y Tchouaméni, lo vamos a comentar con el tema del primer 11 y el banquillazo de lujo, la unidad B que está preparando Xabi Alonso, que es simplemente mortal, o sea, es espectacular. Yo creo que el Madrid va a tener unidad B por primera vez desde hace muchísimos años, pero claro, estamos hablando de que si tú pones, por ejemplo, a un Stiller como titular, a un Valverde, que para mí es indiscutible, y luego a un Bellingham como centro del campo, obviamente no te queda hueco para Tchouaméni y Camavinga, ¿me entendéis? Yo creo que a lo mejor sí que puede ir por la idea de tener a dos tíos por puesto que generen competitividad, pero claro, es que son primeros espadas prácticamente todos. Para mí, por ejemplo, Tchouaméni es menos organizador, pero más mediocentro rollo Casemiro, con lo cual no sé hasta qué punto Xavi podría prescindir de él y darle la batuta a Stiller, por ejemplo. O sea, no sé, creo que hay debate, pero precisamente por eso, y hilando una cosa con otra, vamos a hablar del primer 11 brutal confirmado que podría tener Xabi Alonso en el Real Madrid. Lógicamente la portería sería, evidentemente y sin discusión, para Courtois. El lateral profundo, el carrilero, lógicamente derecho e izquierdo, hablamos de los dos, serían para Alexander-Arnold y Álvaro Carreras, que tiene toda la pinta de que va a ser el jugador fichado. Ojo, que también abre una interrogante con Grimaldo, ¿vale? Que todavía está lo de Grimaldo por ahí arriba. Pero bueno, en principio Alexander-Arnold y Carreras. Luego los tres centrales, que vendrían a ser efectivamente Asensio, Militao y Hausen. Para mí los tres titulares indiscutibles. Centro del campo, como he dicho, Fede Valverde y, ahora sí, interrogante entre Stiller y Tchouaméni. Ahí se inclinará más por un organizador como Stiller o un rocoso como Tchouaméni, o sea que uno de los dos podría ir por ahí, pero para mí los dos, Fede Valverde y por ejemplo Tchouaméni, mejor dicho Stiller, tienen un poco todas las funciones, especialmente Fede Valverde, que es rocoso, un tío difícil, un tío que es campo-campo, un tío que es puro pulmón, pero que también saca la bola o sabe cómo sacar la bola, eso por supuesto. Luego Bellingham más adelante y ya lógicamente con Vinicius y Mbappé, porque en definitiva para mí ya el puesto de Rodrigo no va a existir. Para mí Xabi Alonso va a jugar con dos puntas, que son Vinicius y Mbappé, más centrados, permitiendo más llegada profunda a los carrileros, que serían Alexander-Arnold y por supuesto Álvaro Carreras, que es el que pinta que va a ser, ¿vale? O Grimaldo, bueno, que también se conoce bien. Así que bueno, pues ese sería, en mi opinión, el posible potencial primer 11 confirmado. Luego, lógicamente, queda mucho por ver. Es verdad que el hecho de que haya jugadores como, por ejemplo, que no estén tipo Endrick, tipo Güler, no hace que ellos no vayan a jugar. De hecho, os voy a mostrar un par de vídeos donde, al contrario, por ejemplo, Endrick, hay una muy buena noticia con él que nos la trajo Maroto y lo he sacado aquí y lo voy a sacar para vosotros y os va a gustar desde luego. Pero, por ejemplo, también es verdad que Brahim, ¿en qué posición queda? También es verdad que a Xabi Alonso le gusta jugar con un 9, sobre todo cuando tienes carrileros, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor Endrick podría tener un papel más protagonista. O sea que todo esto se puede ver, pero claro, tienes que mandar a Vinicius o Mbappé al banquillo. Y eso ya a mí me genera dudas. Entonces, en un principio, este podría ser el aspecto del 11. No digo que no. Yo personalmente creo que es muy posible, muy probable, muy potable además. O sea, creo que cualquiera de vosotros veréis que efectivamente tiene hechuras. A lo mejor me puedo equivocar. Me gustaría, por cierto, saber qué opináis. Que me dejéis vuestros 11 en los comentarios para contrastar un poco, ya no la información que tengo, sino la opinión que tengo de cómo puede generar su primer 11. Dónde estarían, yo creo, los nombres más importantes. Pero es que, claro, es que luego la unidad B, de la que os voy a hablar un poquito más adelante, es flipante. O sea, lo que se le queda al Real Madrid a nivel de banquillo, pero no banquillo en plan castigo, sino banquillazo. O sea, de verdad, de jugadores con los que yo creo que va a contar. El banquillo va a cambiar completamente. El nuevo plan para el banquillo no es un lugar donde quedan los condenados al ostracismo, sino que por el contrario es donde se preparan para salir los que están más en forma y que son el primer cambio, lógicamente, de cualquier partido para refrescar al equipo. Lo veis ayer con el fisio que tuvimos en la entrevista, que efectivamente no
no hay otra salida para que los jugadores no revienten que las rotaciones y los descansos selectivos. Así que bueno, pues ojalá que así sea, ojalá que lo veamos y ojalá que ese sea el 11. Desde luego pinta muy bien, salvo que luego haya alguna otra cosita por ahí de movimiento de mercado que también os comentaremos. Luego, importante, vamos a hablar de específicamente Rodrigo. ¿Por qué? Porque Rodrigo al final es un jugador que todavía tiene pendiente una conversación con Xabi Alonso para ver qué papel o qué rol va a jugar. Yo creo que le va a decir o le va a exponer una de las verdades más incómodas que le podría tener que exponer a un jugador, y es la de, oye, no, a ver, no es que no cuente contigo, pero evidentemente no vas a tener el rol que a lo mejor tú piensas que vas a tener, así que eres libre de coger, marcharte y decir, mira, yo prefiero otra cosa, me voy a otro equipo, que por cierto os voy a dar el nombre del equipo que también parece bastante interesado, y ya está. Así que bueno, vamos a esperar un poco para ver qué pasa. Vamos a escucharlo, porque al final toda esta información viene precisamente en un momento de la temporada en la que él no ha jugado nada y para mí está prácticamente en rebeldía. Le escuchamos. Xabi Alonso y 3 ofertas de la Premier. Esta noticia la firma Rubén Cañizares en ABC. ¿Cuál es el enfado de Rodrigo? ¿Con quién el enfado de Rodrigo es que se siente maltratado, se siente ninguneado por la mayor parte de la crítica, porque considera que se lleva todos los palos, que muchas veces se ahorra la crítica con Vini, con Bellingham y con Mbappé. Él se considera el patito feo de los cuatro y le parece muy injusto. O sea, está enfadado con la prensa. Está enfadado con la prensa. Su relación con estos 3 compañeros ya no es tan idílica como lo era a principios de temporada. Han pasado muchas cosas a lo largo de la temporada, que todos hemos visto sobre el campo. Carreras que nos ahorramos, esfuerzos que no hacemos, que no me pasan la pelota. Vale, pero perdón, estar enfadado con la prensa no hace que tú te quieras ir de un club. Tendrás que estar enfadado o con tu entrenador, o con tus compañeros, o con Florentino, o con tu contrato. Digo yo, ¿eh? Pero es que, Rubén, Rodrigo, por lo menos lo que él ha percibido esta temporada, no sé si esto tiene marcha atrás, cuando tenga una conversación con Xavi, que ahora lo ahorramos. Rodrigo cree que no puede jugar con Bellingham, con Vinicius y con Mbappé. ¿Qué dices? O sea, él cree que no puede jugar con ellos 3. ¿Rodrigo cree que no puede jugar con ellos 3? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Bueno, pues el año del Madrid, ahí está, lo hemos visto. Pero porque todos, a él le mueven de posición, porque... Sí, sí, porque a él le mueven de posición. Porque es el único jugador polivalente que tienen de los 4 de arriba y el único que se mueve al lado que le diga Ancelotti. Porque muchas veces, cuando habla con su gente, le dice, coño, ¿Vinicius jugaría a la derecha? No. ¿Mbappé jugaría a la derecha? No. ¿Yo jugaría de falso 9 como lo he hecho muchas veces? Sí. ¿Yo jugaría a la banda izquierda como he jugado toda la vida? También. Incluso hasta si me ponen de enganche, como a veces también ha sucedido en el Madrid, pocas, pero sucedido, también jugaría. O sea, Rodrigo se considera el jugador más polivalente, Rodrigo se considera el jugador más versátil, Rodrigo se considera el jugador más generoso cuando Ancelotti le ha pedido un esfuerzo de cambio de posición y resulta que todos los palos se los lleva él. Y eso ha colapsado. Bueno, pues ahí lo tenéis, efectivamente, a ver, que cada uno luego tiene sus razones en estas historias, en estas cosas, eso es completamente cierto y es evidente y no se puede negar, pero es que esto es el Real Madrid y al final también es verdad que Ancelotti, bueno, pues la manera de gestionar a los jugadores, los minutos, cómo reparte, el darle más empujones o más caña a unos que a otros, pero es que al final cada jugador tiene un rol en el Real Madrid, al final también es verdad que quizá Vinicius se ha salvado un poco más, pero por ejemplo a Mbappé se le han dado palos por todos los lados, o sea, se le han dado y además fuertes y crudos, y sin embargo, pues esto es lo que hay. O sea, es que a ver, es que es el Real Madrid. Si es que no puedes mirarlo de ninguna otra manera. Entonces, bueno, pues yo lo siento mucho por él, y además siento que una parte, o tiene una parte de razón, pero es que es lo que hay, es que no se puede cambiar las cosas, hay jugadores que han sido más ninguneados por la historia del Real Madrid que también han sido grandes, importantes, pero es que así es como funciona el tema y aún así tienes que ser agradecido porque estás en el Real Madrid, otros jugadores ni siquiera han tenido la oportunidad y a lo mejor también se merecería estar en el Real Madrid, pero como digo, es que esto es lo que hay. Por cierto, para todos aquellos culés que efectivamente se acordaban de la hija de Guti cuando había hecho lo del bailecito de Lamine Yamal, que ahora le decían, bueno, ¿y ahora dónde estás? ¿No haces bailecitos? Bueno, pues efectivamente la hija de Guti ha vuelto a aparecer y además con una peineta ni más ni menos que a los aficionados del Fútbol Club Barcelona. La verdad es que son auténtica leyenda. Lo vemos. Este vídeo se va dedicado a todos los culés que decís que no subo nada más. Aquí tenéis otro baile, disfrutar la liga que tantos años sin ganarla. Es normal que lo celebréis así, a la Madrid. Bueno, pues efectivamente
peineta y al lío. Bueno, pues nada, para todos aquellos que estuvierais preguntando, o para todos aquellos culés que estuvieran preguntando dónde estaba la hija de Guti, que efectivamente cuando ganaron no subía nada a sus redes sociales, tal y cual, pues ahí la tenéis, y para que veáis que efectivamente no se ha olvidado de absolutamente nada, y además, si tiene el espíritu de su padre, ya os digo yo que no se va a olvidar lo primero y no se va a esconder jamás. O sea que efectivamente, si al final luego hay otra movida, también ocurrirá y volverá a hacer bailes y todo lo que haga falta. Por cierto, hay un meme por ahí popularizándose con el tema de Lamine y Cristiano y las ligas, ¿vale? Que efectivamente que Lamine tenga dos ligas en menos de la mitad de tiempo de lo que consiguió 2 ligas Cristiano Ronaldo del Real Madrid, para mí explica muchas cosas. O sea, si lo queréis sacar como algo ofensivo hacia nosotros, honestamente os lo podéis ahorrar, porque lo que a mí se me viene a la cabeza de lo fácil que ganáis ligas y no tanto las Champions, sinceramente creo que explica muchas cosas. Si le dais una vuelta de tuerca, a lo mejor sabéis de lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo y a lo que me estoy refiriendo. Pero bueno, oye, que cada uno piense lo que quiera. Desde luego, para mí queda muy claro por dónde va la liga y por dónde va el fútbol español, y luego por dónde va el fútbol europeo, donde, por cierto, tampoco habéis tenido demasiada suerte en los últimos 10 años. Echarle un ojo, oye, que a lo mejor se os enciende la bombilla y ahora entendéis por qué, o el porqué de determinadas cosas, que si no a lo mejor no sería la cosa tan fácil. Pero bueno, ahí lo tenéis, el vídeo de la hija de Guti. Bueno, cosas importantes del Real Madrid es que obviamente Hausen, bueno, tal y como os comenté el otro día, por cierto, muchísimas gracias, ¿vale? Gracias a todos los que le disteis apoyo a ese vídeo, que bueno, por desgracia el algoritmo no recoge. Como digo, yo es la primera vez que veo, es verdad que el Madrid ha estado un par de años o 3, bueno, yo diría casi 4 prácticamente, sin hacer veranos de esos que nos entusiasmaban llenos de fichajes y tal y cual. Este es el primero, y es verdad que yo el recuerdo que tengo de las épocas de fichajes era de muchas noticias, de muchas visualizaciones, era cuando más suscriptores caían, era una brutalidad. Y bueno, pues este año, pues por desgracia no es así, o parece que no es así. A mí desde luego no me está recogiendo el guante y no me está dando bola. Entonces bueno, pues me da pena, pues sobre todo porque noticias como la de Hausen, que debería haberse viralizado cuando dije que Hausen ya es jugador del Real Madrid, pues bueno, pues tuvo unas muy modestas 5.000 visualizaciones. Pues nada, si no nos quiere dar bola, ya está, ¿vale? El asunto, Hausen, fichado por el Real Madrid, os lo dije el jueves o el miércoles, ¿cuándo fue? No sé, el jueves o el miércoles os lo di. Al día siguiente ya salió todo el mundo diciendo, oye, que ya está, que los últimos detalles, que tal y cual. Y ayer pasa reconocimiento médico, ¿vale? También, por cierto, os adelanté en ese mismo vídeo en el que salía con mi hijo. Por cierto, os doy las gracias por la cantidad de piropos que le mandasteis a mi hijo. Bueno, pues en ese vídeo os decía que me acaban de comentar que la duración del contrato era de 5 años más 1 opcional, y el sueldo neto sería de unos 4 millones de euros por temporada. Y ayer, bueno, pues comentaba Ramón, y además me alegré mucho de que coincidiera la información, de que eran 9 millones brutos, y efectivamente se le quedan unos 4 y medio, yo creo, netos aproximadamente, más luego la duración del contrato, que son 5 años. No comentó lo del sexto opcional, a mí me comentaron que sí, pero bueno, que son tonterías, que ya son detalles mínimos que al madridista pues le importa poco, ¿no? Lo importante es que él esté aquí, que venga con nosotros, que venga a jugar, que lo disfrute y que lógicamente la rompa, que es en definitiva para lo que esperamos que venga. Al final la línea de centrales es la más crítica, la más importante del Real Madrid en este año, y bueno, pues efectivamente, si al final somos capaces de encontrar un chaval así, ojalá que se nos dé muy bien. Como os decía antes, Rodrigo tiene efectivamente varias ofertas de la Premier. El Chelsea uno, el Manchester City otro, y ahora también Arteta se suma a la posibilidad de llevarse al jugador. A ver, está claro que para mí el Arsenal es un equipo que tiene un perfil muy bueno y muy adaptable para Rodrigo. Exactamente igual que ocurrió con Odegaard, que cuando salió rebotado del Real Madrid automáticamente pensó en el Arsenal porque lo conocía, porque tenía lógicamente ese estatus que para mí le hacía poder crecer, le hacía, por ejemplo, ser comandante, con mando en plaza, como decimos de costumbre en el canal. Efectivamente podía ser, y de hecho se convirtió en uno de los jugadores más importantes del Arsenal. Y bueno, pues efectivamente quien no ha podido ser por circunstancias el líder en el Real Madrid, pues sin embargo en un Arsenal sí que tiene la posibilidad de convertirse en un jugador líder del equipo de Arteta, que por cierto, vamos, no tiene nada de lo que avergonzarse. O sea, el equipo de Arteta ha hecho una temporada fantástica, lo remató con la eliminación del Real Madrid. No pudieron continuar adelante en la Champions, pero creo que era un equipo que hacía muy buen fútbol, que hacía muy buen juego, y a lo mejor el añadirle lógicamente un punto de nivel con la llegada de un Rodrigo, evidentemente para ellos sería pues pegar un salto de calidad brutal, y a lo mejor así el propio Rodrigo se podría ver de alguna manera compensado en sus aspiraciones de ser el líder de un equipo, de ser el líder de un proyecto. Es verdad que está este Odegaard, es verdad que también hay otros tantos jugadores importantes, pero yo creo que en definitiva tendría una repercusión mucho mayor
mucho mayor que si, por ejemplo, se queda en el Real Madrid, donde creo que sería definitivamente secundario, ¿vale? No creo que en el Real Madrid vaya a tener más estatus, no creo que en el Real Madrid vaya a tener mayores opciones y bueno, pues en definitiva vamos a ver qué pasa. Yo personalmente creo que si tiene la posibilidad debería aprovecharla, debería marcharse y bueno, pues que le vaya muy bien, si efectivamente es así. Y para el Real Madrid, a nivel económico, pues no os tengo que decir que sería pues un pelotazo importante e interesante. Así que bueno, vamos a ver. Por cierto, que hablando de pelotazos, también sacó ayer Guijarro un vídeo que yo había sacado un poco antes, ¿vale? A nivel del pelotazo económico que podía dar Florentino esta temporada, pero como a mí no me dio tanta bola, cuando fíjate tú, es el tipo de vídeo que normalmente funciona muy bien, porque ya lo había... Bueno, es uno de los que más, o un tipo de vídeo de los que más os gustan del canal, de los pelotazos de Florentino, de los negocios, de los acuerdos, todo este tipo de cosas, y sin embargo, pues no le dio, ¿vale? Tanto bombo, ¿vale? Como efectivamente parecía que iba a tener. También os digo que en este vídeo de Guijarro, bueno, pues lo hizo en colaboración con Ramón Álvarez de Mon y como digo, al respecto de lo que efectivamente iba a entrar por dinero, bueno, pues efectivamente la cosa pintaba muy bien. Lo vamos a escuchar igualmente. Para daros una pista, es sobre el Innovation District Center, me parece que se llama, que es el hub tecnológico que inauguró con la presidenta de la Comunidad de Madrid, del que os informé hace como 3 o 4 días, y que además era sobre 850.000 metros cuadrados, 8.000 millones de inversión, y me parece que 2.500 puestos de trabajo, ¿vale? Pero bueno, a ver si poniendo a Ramón y a Guijarro, pues oye, le hace más caso YouTube, no lo sé. Bueno, para empezar, hay un proyecto que se anunció el otro día en Valdebebas para hacer un distrito tecnológico. Parque tecnológico, ¿no? Un distrito tecnológico te sigo todos los vídeos, los vídeos, Ramón. Muchas gracias. No, yo también. Creo que puede ser, yo no tengo datos todavía concretos, pero creo que puede ser un antes y un después en la economía del Real Madrid y cuando los tenga intentaré aportarlos. Independientemente de eso, sin contar con eso, ¿vale? El Real Madrid tiene unas cuentas absolutamente saneadas, récord de ingresos, pero es verdad que la tesorería es un reto, ojo, para todos los clubes, porque esto es un reto para absolutamente todos los clubes y también para el Real Madrid, ¿no? El negocio del fútbol... Por ejemplo, con el defensa que va a fichar dentro de unas horas, vale 58 millones, sí. ¿Va a pagarlo a plazos, como se dice? ¿Cómo va? Es que la propia cláusula del contrato establece que se puede pagar entre... Que eso es otra cosa que yo os informé, que se iba a pagar a plazos 25 primero, 12.5 y 12.5, ¿vale? En 18 meses. De todas formas, también es verdad que lo de la tesorería, ya os lo dije también, aunque eso es verdad que lo saqué del vídeo de Villarroya, ¿vale? Eso ya no fue información mía, eso fue de Villarroya, que él comentaba la tensión que hay en este sentido, porque efectivamente en cuanto te desvías 1 millón o 2 millones o por ejemplo te metes en hacer algún fichaje de 50 millones, te comes el beneficio neto del año anterior. Te lo comes, literal. Por eso el Real Madrid busca tan denodadamente el tema del Mundial, el tema de la Superliga, porque es que el negocio del fútbol se viene abajo. Lo que pasa es que la gente no se lo cree o no se lo quiere creer. Y claro, en esas estamos, en explicar a la gente que esto es una movida más gorda de lo que mucha gente piensa. Pero bueno, que no se lo terminan de creer. Pero ya digo, el Real Madrid lógicamente lo lleva todo más o menos bien. Pero en cuanto haya un desvío, haya un fichaje, hay un tal, ¡pum!, se zampa todo el beneficio neto. Así que bueno, el Innovation Center, como digo, el Innovation District, que es lógicamente un proyectazo, vamos a ver qué nos arrojan de cifras. Por cierto, un pequeño apunte antes de entrar en los dos anuncios prácticamente inminentes preparados para la semana que viene del Real Madrid. O mejor dicho, piden cárcel para los atléticos, los miembros del fondo o del Frente Atlético que colgaron el muñeco de Vinicius. 4 años de prisión, ni más ni menos, para los ultras de Atlético que colgaron el muñeco de Vinicius. O sea, no se están andando desde luego con tonterías y los palos que están dando lógicamente con todo esto son, pues hombre, a la altura de lo que tiene que ser, porque este tipo de cosas creo que tienen que estar completamente erradicadas y ya olvidadas y apartadas completamente de nuestro fútbol. Que lógicamente siempre te va a quedar algún energúmero por ahí, pero no es lo mismo que sea algo puntual, que sea algo que, bueno, pues que sucede por circunstancias, pero lo que está claro es que este tipo de comportamientos hay que erradicarlos. Por cierto, que hablando de temas de Vinicius, hay bastante controversia ahora con el tema del documental de Netflix, porque por lo visto sale, no insultando al Valencia, pero que decían que estaba engañando, que no le habían dicho mono, que le habían dicho tonto, que no sé qué, pero bueno, es que fue el Valencia condenado y castigado por la Liga porque una parte de la grada sí que dijo lo que dijo, ¿vale? Y bueno, pues definitivamente hay gente a la que no le va a gustar esto, porque al final
final es la voz, es la opinión de Vinicius Junior, o es, digamos, la parte de la historia contada por Vinicius Junior. Claro, como ellos han tenido todo el foco mediático durante todo este tiempo y él no ha dicho nada, pues en definitiva, claro, ellos hemos escuchado sus versiones, sus opiniones, pero no las de Vinicius, que aquí se explaya. Yo no lo he visto, ¿vale? Personalmente, pero sí sé y me consta que hay mucha gente muy cabreada con todo esto, ¿vale? En el sentido de que efectivamente, bueno, pues al final es un documental que recoge buena parte del tema de lo que vive fuera del estadio, de la parte extradeportiva, y lógicamente eso va a levantar muchísimas ampollas. Pero bueno, esta noticia es una noticia que a mí me parece muy buena, porque al final no deja de ser la justicia persiguiendo a, lógicamente, o personas que yo creo que no pueden tener cabida en el fútbol. Así que, como digo, 4 años de prisión les piden. Y sí, ahora sí, efectivamente, de cara a la semana que viene, prepararos porque se pueden venir anuncios, ¿vale? Ya no es solamente que Xabi Alonso vaya a aterrizar en Madrid, si no recuerdo mal, para el día 26, en apenas una semana. Se pondrá, lógicamente, a trabajar con la plantilla y además el 26 ya habrá terminado la liga, con lo cual no tendrá ningún tipo de contratiempo. O sea que cuidado porque el 26 puede llegar. Pero es que, además de esto, los fichajes de Arnold, de Hausen y probablemente, ¿vale? Todavía no es seguro. El del lateral izquierdo, sea quien sea, también podría ser anunciado. ¿Por qué? Porque los quieren anunciar antes del mes de junio, presentarlos, empezar a entrenar con ellos y tener 15 días antes del Mundial. Pero que ya sabéis que también hay parón de selecciones. Me parece que se van al Mundial cada uno con sus selecciones. Al Mundial no. Se van cada uno con sus selecciones y luego vuelven y automáticamente... Pero bueno, creo que eso es en junio. Hay una prelista por ahí. Me parece que los primeros días de junio hay temas de selecciones, porque el 6 de junio, por ejemplo, juega Brasil con Ecuador. O sea, es que es un calendario bestial, porque el 13 de junio empieza el Mundial, ¿vale? El 13 de junio empieza el Mundial, o sea, que es increíble, no van a tener tiempo ni de descansar. Pero el tema es que el Madrid los quiere anunciar antes de junio, ¿vale? O sea, que se vienen anuncios importantes, que son Arnold por un lado, Hausen por otro, probablemente el lateral izquierdo, y luego ya el medio del campo, por lo visto, a lo mejor en la segunda ventana de fichajes es cuando seguramente se complete. O sea, tampoco van a precipitar todo para esta primera ventana de mercado, se van a esperar un poquito más y ya luego cuando pasa a lo mejor buscan más tranquilamente y ya llega algún otro anuncio, algún otro fichaje que todavía no sabemos o no conocemos, ¿vale? Así que bueno, pues con mucha calma, con tranquilidad, la cosa tiene muy buena pinta, ojalá que lo veamos, ojalá que efectivamente así vaya la cosa, que al final Madrid haga un equipo que yo creo que se merece tener, que lógicamente va a ser un plantillón increíble que ilusiona a todo el mundo, pero con calma, ¿vale? Con mucha calma, con mucha tranquilidad, con mucho tiento, que en definitiva, pues oye, no es fácil, ¿vale? No deja de ser operaciones complejas que tienen sus tiempos y su timing y todo esto. Así que bueno, con calma, que ya veréis como al final tenemos un equipazo. Y precisamente, y al respecto del equipazo, lógicamente, ya no solamente vamos a hablar del primer 11 confirmado de Xavi, vamos a hablar, confirmado, presuntamente o potencialmente confirmado, que es mi opinión, por supuesto espero ver las vuestras también, sino el banquillazo de lujo, la unidad B que está montando Xabi Alonso, que es como para decir, joder, ¿eso es la unidad B? O sea, fijaos, así de plano, me lo he apuntado aquí para que no se me olvide ninguno, tendríamos a Güler, por un lado, Endrick, por otro lado, Joan Martínez, por otro lado, Fran García, Rodrigo, si no se va, Tchouaméni, dependiendo de lo de Steelers, ¿vale? A quién le dé la prioridad o no. Tchouaméni, Camavinga, Carvajal, porque entiendo que Alexander Arnold irá primero por las características del juego de Xavi. Rudiger, Jacobo Ramón y Brahim Díaz. O sea, esto es la unidad B del Real Madrid. O sea, yo creo que desde hace muchísimos años el Real Madrid no ha visto una unidad B como esta. No la ha visto, o sea, no la ha visto. Entonces, claro, ahora mismo ya sí que dices, bueno, vale, tengo un banquillo de lujo, pero el banquillo ya no es ese lugar a donde van los condenados, sino que por el contrario, el banquillo va a ser un lugar activo, donde lógicamente haya primeros cambios mucho más tempranos que con Ancelotti, donde se dependa también de jugadores que están en ese banquillo, a los que no les importe rotar mucho más habitualmente, porque además tiene que gestionar minutos, tiene que dosificar minutos, o sea que para mí esa unidad B, lógicamente no va a ser como antes, sino que por el contrario, esa unidad B, esa unidad de banquillo va a estar participativa, va a estar activa, los jugadores implicados y desde luego no va a ser ese lugar donde veamos malas caras, porque en definitiva vamos a ver a jugadores participando mucho más habitualmente de lo que ocurriría en cualquier banquillo del Real Madrid, me refiero con otros entrenadores o lo que sea. Así que bueno, vamos a esperar, pero desde luego creo que esto es ilusionante, creo que tenemos motivos para estar muy felices y ojalá que, bueno, pues que salga todo muy bien y que al final veamos, yo creo que una plantilla muy equilibrada, muy competitiva, muy potente, con muchas ganas, muy joven y que, bueno, pues de la mano de Xabi Alonso triunfemos y ganemos muchísimas cosas, que es en definitiva lo que queremos, que al final triunfemos.
¿Qué pasa, chavales? Muy bienvenidos. Bueno, martes excitante porque ayer lunes por la noche no solamente hubo bastantes noticias que se comentaron por ahí en diferentes medios que lógicamente a mí personalmente me hacen pensar que vamos a montar un Real Madrid muy interesante, ilusionadísimos lógicamente, yo personalmente ilusionadísimo con lo que es el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso porque le vamos a escuchar, vais a escuchar cositas, vais a ver vídeos de cómo es Xabi Alonso entrenando y desde luego lo que les espera a más de uno es un golpe de realidad, déjame que os diga, porque además ayer después del entrevistón de Maroto, que por cierto espero que disfrutarais porque la verdad es que dejó cosas bastante interesantes, no nos centramos tanto en el tema de fichajes porque ya más o menos está acotado el terreno por donde va a ir el Real Madrid, estuvieron hablando un poquito más, aportando más información que venía a corroborar lo que nos había dicho justo en la entrevista. Por cierto, también os digo, me alegro de que os gustara la entrevista, pero también os digo de que es una pena que al final los que nos esforzamos todo lo que podemos en darlo todo aquí en YouTube, luego tengamos la desgracia de que el algoritmo es tan sumamente caprichoso, de que lo creáis o no, hace una semana nos han cerrado el grifo, nos han cerrado la compuerta de tal manera que yo estoy todavía alucinando. O sea, vídeos, esto a lo mejor no os habéis dado cuenta o no lo habéis notado, pero desde el día del Inter-Barça, o sea, esto no es que digas, bueno, es que estoy perdiendo suscriptores, seguidores, a la gente no le gusta el contenido. No tiene nada que ver con eso. Hasta el día del Inter-Barça, en este año estaba haciendo mejores números, más horas de visualización, o sea, estaba yendo el año bastante bien. Bastante bien. Y de repente el día del Inter-Barça algo ocurre que el primer vídeo, el podcast, que normalmente suele funcionar y bastante bien, como que no consigue tracción. Y los siguientes vídeos igual. Y al día siguiente igual, y al día siguiente igual. O sea, de la noche a la mañana, ¿vale? De la noche a la mañana. Luego además vi, a lo mejor es casualidad, porque también es verdad que era un Real Madrid-Barcelona, que un canal que no voy a mencionar, que promedia pues 10, 11, 12.000 visualizaciones por vídeo, tal y cual, resulta que de repente lo veo con 80.000, 90.000, o sea, unas cosas rarísimas, ¿vale? Y dices tú, pero vamos a ver, yo me traigo a Maroto, bueno, ya el tiempo que estuve trayéndome a José, os gustará más o menos, ¿no? Pero bueno, uno intenta traer, pues, a quien más repercusión tiene, que puede tener mejor información, luego te puedes equivocar o no, pero al menos el esfuerzo está ahí. Y de repente YouTube hace ¡fas! Y te corta de un día para otro, literal, literal, y ya como que te deja, vale, ¿y ahora qué hago yo? O sea, es increíble, pero bueno, yo aún así, de momento sigo con mi hoja de ruta, me iba a traer a Maroto igualmente para que tuvierais información, o por lo menos su información del Real Madrid, y ya está, pero ahora YouTube como que nos ha cerrado la compuerta y chicos, no nos da bola por ninguna parte, así que bueno, pues yo lo siento un montón, pero es que es lo que hay, esto es las redes sociales, como digo, no es que hay mucha gente que dice, es que subes muchos vídeos y tal. Nada, el domingo subí 4 vídeos, fueron 5 al final con el del partido después del Barcelona, 5 vídeos y exactamente igual, no te da bola, si subes 100, como si subes 1, como si subes 3, no tiene nada que ver, o sea, y además iba, como digo, todo bien este año, hasta el día del Inter-Barça, de repente nos corta y yo no sé, chico, por qué, ni sabes la razón ni el motivo, pero ¡pum! Yo no sé si es porque a lo mejor hemos empezado también a sacar shorts, no lo sé, pero desde luego me tiene intrigado. Bueno, vamos al jaleo en cualquier caso y vamos a seguir dándolo todo independientemente de lo que diga el algoritmo. El asunto es que hay muchos nombres, pero hay que hablar también de lo que es el futuro Real Madrid a nivel de táctica, de estrategia, de juego, de dibujo. ¿Por qué? Porque evidentemente es de lo que más hemos adolecido en esta temporada y es lo que más va a cambiar. Y alguno, como digo, se va a dar un golpe de realidad porque lo que nos dijo Maroto ayer, que lo vais a ver en diferentes y sucesivos clips que hemos sacado, desde luego es como para hacérselo mirar, ¿vale? O sea, alguno va a tener que estar muy pendiente de lo que pueda ocurrir este año, porque en base a eso va a estar o no estar en el 11 del Real Madrid. O sea que cuidado, que a lo mejor alguno se lleva alguna sorpresa, ¿vale? Pero antes de comenzar con ello, vamos ni más ni menos que a las noticias, ¿vale? Porque efectivamente se espera una decisión inminente de Rodrigo, ¿vale? Rodrigo tiene que decidir si quiere quedarse o no en el Real Madrid, que también os digo una cosa, para mí creo que aquí sería de libro que Florentino debería, como ya dije en el vídeo de ayer, rescindir su contrato inmediatamente. Es inaceptable que un jugador se niegue, literalmente se niegue a jugar con el Real Madrid. Y si no es así, cuidado porque salieron más detalles de lo que ocurrió con Rodrigo el día de ayer y los vamos a escuchar. Ahí va. Rodrigo que no quiere jugar. Robert. Rodrigo que no quiere jugar. Pero ¿sabéis por qué? Estamos hablando ya de 9 ausencias. Estamos hablando ya de 9 ausencias. ¿Cómo has dicho?
Rodrigo no quiso jugar en Barcelona. Rodrigo no quiso jugar en Barcelona. Rodrigo no quiso jugar la final de Copa ya. No quiso jugar en Barcelona. Entonces estamos Rodrigo hablando de 9... No quería jugar la final de Copa y las palabras textuales de el Madrid es Ancelotti le pidió que le hiciera ese favor porque quería jugar con los 4 de arriba. La primera parte, fuera. Y ante el Mallorca tiene que jugar. No le puede hacer eso al que va a ser su seleccionador. O sea, es que Rodrigo no... Sobre esto, no le puede hacer eso al que va su seleccionador. Habló ayer Maroto y precisamente uno de los problemas que ha tenido el Madrid con Rodrigo ha sido el que ha tenido con Vinicius y algún otro más. Pero bueno, no os desvelo nada. Pero puede decir que no juega ante el Mallorca. No tiene a nadie. Ancelotti no tiene a nadie. No le puede dejar tirado a Rodrigo. Rodrigo titular en la banda izquierda, en lugar de Vinicius. ¿Está enfadado Rodrigo Bueno, las guerras que... su cabeza sabrá las guerras internas que tiene toda la temporada, de con lo mal que ha llevado su situación. Que no caliente a Ancelotti, que no entra en la lista del 26. Rodrigo que no quiere jugar. Rodrigo que no quiere jugar. Pero ¿sabéis por qué? Estamos hablando ya... O sea, yo creo que ha quedado bastante claro que al final Ancelotti ha estado muy condicionado en las decisiones que ha tomado con el tema de Rodrigo, precisamente porque son brasileños. O sea, no es ninguna broma. No es ninguna broma. Ninguna. Esto es una realidad. Es una realidad. Y al final no se ha querido ver y lo que ha ocurrido, pues es lo que ha ocurrido. Efectivamente, lo que hemos visto todos, que al final, pues se lo han merendado. Todos los brasileños se lo han merendado. Y ahora escuchamos precisamente lo de Rodrigo con el tema de... bueno, esto viene un poquito más adelante. Bueno, el asunto es que al final este tipo de cosas, pues lógicamente pasan factura y también le van a pasar factura a Rodrigo y al Real Madrid y a Ancelotti también, porque ahora su relación, lógicamente, con los brasileños se espera que... Vamos, tiene que ser de uña y carne en Brasil, porque si no va a haber unas peloteras y unas movidas que es para flipar, o sea, pero literalmente para flipar. Vamos a ver cómo lo gestionan. Desde luego creo que tienen ahora mismo un asunto importante e interesante entre manos y a ver, como digo, cómo se gestiona y se dice. Pero sí, vamos a escuchar los 3 fichajes que ayer Pedrerol por fin desveló con nombre y apellidos para el Real Madrid o los intereses que hay. Vamos a por ello. También no son los únicos, digamos que lo que estamos contándoos es que el Madrid va a fichar a 3 jugadores que irán al Mundial de Clubes, ¿vale? 3 defensas, Arnold, Hausen y Carreras. Objetivo del Real Madrid, bueno, Arnold ya está fichado, pero lo que es que vayan esos 3 al Mundial de Clubes, pero no se cierran los fichajes, exacto, ¿vale? El Madrid quiere un centrocampista, pero no hay prisa. Y el Madrid está trabajando, va a empezar a trabajar con Xabi Alonso para decidir quién es el centrocampista que necesita de verdad el Real Madrid. No es una cosa que urja, los defensas estaban bastante claros, pero el tema del centrocampista, ya ahí el entrenador es muy importante para definir quién es y no hay una prisa excesiva, hay que acertar, pero es muy importante. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Por cierto, se me ha olvidado pasaros este tema de Rodrigo, este vídeo, este audio de Felipe del Campo de Marca, ¿vale? Que él también ha seguido mucho el tema de Rodrigo. Vamos a escucharlo. Asuntos brasileños en el Real Madrid. Voy primero con Vinicius. En el club están bastante disgustados con Vinicius por el 2025, que no está siendo bueno. Esto es una realidad, lo sabe hasta Vinicius. Desde el Balón de Oro ni está ni se le espera. Desde el fallido Balón de Oro ni está ni se le espera. Y corre especial atención lo que ha ocurrido sobre todo en el Clásico con Vinicius y con Bellingham. No les encuentran explicaciones al rendimiento, no al comportamiento, al rendimiento de Bellingham y de Vinicius en el Clásico. Y esperan que Xabi Alonso les ponga el nivel que el Madrid espera de ellos. Así que lo dejan en manos de Xabi Alonso. ¿Qué ocurre con Rodrigo? Bueno, contamos aquí hace 2 semanas que quería irse. Vamos a subir un poco el peldaño. No solo no quiere irse, ahora lo que no quiere es jugar. Y del querer irse al no querer jugar, pues en Madrid la verdad es que se está un poco cansado del pulso. ¿Hay alguna oferta de algún conjunto de fuera y Rodrigo no quiere arriesgarse por lesión para no estar comprometiendo ese posible contrato? Pues no van por ahí los tiros. Los tiros van porque Rodrigo, como contábamos aquí, después de la final de Copa, se recluyó en su casa, no ha querido saber nada, tiene un enfado tremendo. Y tiene un enfado tremendo por una razón muy sencilla. Rodrigo se veía como la gran estrella del Real Madrid.
junto con Vinicius, con el que ya no tiene la relación que tenía antes. Esto suele pasar en los equipos y en los grupos. Y se ha visto superado por la popularidad de Bellingham y después por Mbappé. En la cabeza de Rodrigo decíamos hace 2 semanas que era marcharse. En la cabeza de Rodrigo hoy está no volver a jugar con el Madrid. Ni en el Mundial de Clubs ni la próxima temporada. Oye, que llega Xabi Alonso, da un giro de 180 grados y le convence. Lo veo difícil, porque Xabi Alonso cuenta con Bellingham, con Mbappé y con Vinicius. A ver, es curioso porque Joaquín Maroto, y lo digo para que no lo malentendáis, ¿vale? Joaquín Maroto ayer me decía que él, por el contrario, ve que Rodrigo se queda. Pero hacía una salvedad. Si el Real Madrid va a poner pasta o va a intentar fichar un delantero centro, entonces Rodrigo será vendido. Eso sí que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Él cree que Rodrigo se quedará, salvo que a lo mejor hablen Florentino y Xabi Alonso y digan, oye, ¿no crees que es mejor ir a por un delantero, echar el resto, poner pasta, hacemos dinero con Rodrigo, 80, 90 millones, 100 millones, lo que sea, y nos vamos a por un delantero? Entonces es cuando efectivamente el Real Madrid considerará venderle. De lo contrario, el Real Madrid cuenta con él. Pero claro, ya en rebeldía, yo personalmente creo que no. Y ahora mismo no hay feeling de Rodrigo con los 3 jugadores que les acabo de citar. Con lo cual veo muy complicada la continuidad de Rodrigo en el Real Madrid. Y el Real Madrid también se ha cansado un poco de Rodrigo. ¿Qué quieren que les diga? Son las 11 horas, 11 minutos y 11 segundos. Bueno, pues ahí lo teníais, yo creo que más claro el agua. Ahora queda ya que él tome... No que él tome una decisión, es que además, aparte que él tome una decisión que yo creo que la tiene tomada, es que Florentino lo largue. O sea, es que ya... mira, no es que te venga bien un delantero centro, es que véndelo y ya pescaremos un delantero o un Florian Wirtz. Cuidado que también puede ir a ir el dinero. O sea, en definitiva, es que es lo que hay que hacer. Es que con este tío ya no se puede más, o sea, es que no se puede más, no hay que aguantar más.